Mi hermana con derecho quiere mi empresa y mis padres me amenazan con sacarme de la herencia. Mi hermana con derecho quiere quedarse con mi empresa, y ahora mis padres me están amenazando con sacarme de la herencia. Suena ridículo, ¿verdad? Pero es exactamente la locura que estoy viviendo últimamente con mi familia, especialmente con mis padres y mi hermana menor, Lily. No soy de los que suelen publicar sus dramas personales en Internet, pero honestamente necesito otra perspectiva. Empiezo a sentir que estoy perdiendo la cabeza. Para poner todo en contexto, tengo 30 años y soy dueño de una pequeña empresa de diseño gráfico. Este negocio es mi orgullo, mi proyecto de vida. Lo fundé desde cero cuando tenía 22, justo después de graduarme. Fueron años de desvelo, esfuerzo y sacrificio, pero logré convertirlo en algo sólido. Nunca recibí ni un centavo de ayuda. Nadie me financió nada, ni siquiera mis padres. En aquel entonces, me dijeron que era hora de demostrar que podía valerme por mí mismo, y eso fue lo que hice. Mi hermana Lily, que ahora tiene 28, siempre fue la princesa de la familia. Desde niños, mis padres la trataron como si el mundo girara a su alrededor. Yo, por otro lado, era el independiente, el que no necesitaba atención porque siempre sabía arreglárselas solo. Por mucho tiempo pensé que eso era un cumplido, hasta que entendí que, en realidad, era la excusa perfecta para no darme el mismo apoyo que le daban a ella. Hasta hace poco, las cosas entre nosotros estaban bastante tranquilas. Pero todo cambió cuando Lily se enteró de que mi empresa estaba teniendo un gran año. Acababa de firmar un contrato enorme con un cliente importante, algo que para mí y mi equipo fue un logro impresionante. Y justo cuando esperaba una felicitación, Lily apareció con una propuesta: quería que le regalara la mitad de mi empresa. Así, sin rodeos. Según ella, como somos familia, y porque todo lo que tengo se lo debo a mis padres, es justo que comparta con ella. Lo más irónico es que Lily no tiene la menor idea de cómo funciona un negocio ni del mundo del diseño. Nunca mostró el más mínimo interés en lo que hago, hasta ahora. Al principio creí que estaba bromeando. Le dije que no, obviamente, y traté de explicarle con calma que eso no tenía sentido. Pero en lugar de aceptarlo, corrió a contarle a mis padres, y para mi desgracia, ellos se pusieron completamente de su lado. De pronto, yo era el egoísta de la familia por no ayudar a mi hermana y por no valorar todo lo que ellos hicieron por mí. Incluso llegaron a amenazarme con reconsiderar mi lugar en la herencia si no aceptaba. Escuchar eso fue como recibir un balde de agua fría. Siempre supe que mi familia no era perfecta, pero esto se siente como una traición. Jamás les pedí apoyo para arrancar mi empresa, ni siquiera en los peores momentos. Y ahora que por fin empiezo a disfrutar los frutos de mi esfuerzo, todo parece estar en riesgo porque mi hermana decidió que lo merece. Estoy escribiendo esto porque sinceramente no sé cómo manejarlo. Mi novia está furiosa y dice que debería cortar todo contacto con ellos, pero decirlo es mucho más fácil que hacerlo. A fin de cuentas, siguen siendo mi familia, y no quiero que esto los destruya por completo. Aún así, no pienso regalar algo que me tomó años de sacrificio construir. Actualización 1. Después de publicar mi historia, decidí hablar con mis padres e intentar razonar con ellos. Les expliqué que no puedo regalarle parte de mi empresa a alguien que no tiene relación con el negocio. Les dije que entiendo que quieran ver a Lily bien, pero esto simplemente no es justo ni razonable. Como era de esperarse, la conversación se fue al desastre. Mi madre se puso a llorar, diciéndome que estaba actuando con egoísmo. Y mi padre me lanzó una de esas frases que me han marcado desde siempre. ¿No puedes hacer un pequeño sacrificio por tu familia? En ese momento no dije nada. Simplemente me marché, porque sabía que cualquier palabra solo iba a empeorar las cosas. Pensé que ahí acabaría el drama, pero me equivoqué. Lily, en un arranque de genialidad, decidió renunciar a su trabajo. Según ella, lo hizo porque ya no tenía sentido seguir trabajando si pronto iba a tener un puesto en mi empresa. Me enteré de eso por mis padres, no por ella. Poco después me llamaron furiosos. Mi madre empezó diciéndome que Lily estaba estresada, que no tenía ingresos y que yo le había arruinado los planes. Mi padre me acusó de ser insensible, de dejar a mi hermana a la deriva. Cuando intenté explicar que jamás le prometí nada,
Mi madre me soltó algo que todavía no logro sacarme de la cabeza. Pero ella ya lo daba por hecho. ¿Qué clase de hermano la decepciona así? ¿Y qué se supone que haga con eso? ¿Ahora resulta que soy responsable de las decisiones impulsivas de Lily? Cuando les pregunté cómo piensan que va a mantenerse ahora, mi padre me contestó, eso deberías resolverlo tú. Como si eso fuera poco, Lily me mandó un mensaje larguísimo, más bien, un monólogo, en el que me llama egoísta, mal hermano y asegura que mi éxito se debe a los sacrificios de la familia. Dice que renunció porque confió en mí, y que ahora la estoy dejando tirada. No sé qué me indigna más, su descaro o el hecho de que mis padres la apoyen ciegamente. Mi novia, por su parte, está harta. Me dijo algo que no puedo sacar de la cabeza. Tú no estás arruinando la vida de Lily, pero ella y tus padres están intentando arruinar la tuya. Por ahora decidí no responderles ni atender sus llamadas, aunque tengo un mal presentimiento. Algo me dice que esto todavía no termina. Actualización 2. No hay manera fácil de explicar el nivel de absurdo al que ha llegado todo esto. Justo cuando empezaba a recuperar algo de calma, mis padres decidieron subir la apuesta. Todo comenzó con una llamada de mi madre, con ese tono frío que usa cuando está furiosa. Necesitamos hablar contigo, dijo. Vamos a tu oficina mañana a primera hora. Algo en la voz de mi madre, durante esa llamada, me puso en alerta. No sabía por qué, pero sentí que algo no estaba bien. Sin embargo, jamás imaginé lo que estaban a punto de hacer. A la mañana siguiente, llegaron a mi oficina, y no vinieron solos. Traían con ellos a un abogado, un tipo que conozco desde hace años porque es amigo de la familia. Desde el primer momento, la situación me pareció extraña. No hubo saludos cálidos ni sonrisas. Se sentaron frente a mí con una actitud que se sentía casi como una amenaza. El abogado sacó una carpeta del maletín, la colocó sobre mi escritorio y, con una sonrisa que sonó más condescendiente que amable, me explicó que estaban allí para redactar un contrato. La idea era hacer que Lily se convirtiera oficialmente en socia de mi empresa. Quiero que entiendan lo absurdo de todo esto. Mis propios padres aparecieron en mi lugar de trabajo, acompañados de un abogado, para intentar presionarme legalmente. No era una charla familiar ni un intento de negociar. Era una emboscada, una jugada premeditada. Me quedé callado por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente hablé, hice lo posible por mantener la calma y pregunté: ¿qué los hace pensar que tienen algún derecho sobre mi empresa? Mi madre soltó un suspiro largo y teatral, como si yo fuera el irracional en la sala. Luego, con ese tono pasivo-agresivo tan suyo, dijo algo que todavía me cuesta creer. ¿Por qué crees que te criamos? Te dimos todo lo que necesitabas para llegar hasta aquí. Esa empresa no existiría sin los valores que te enseñamos. Esa frase me cayó como un golpe. Durante toda mi vida me repitieron que debía ser independiente, que no esperara nada de nadie, que si quería lograr algo, debía hacerlo solo. Y ahora, de pronto, querían crédito por mi esfuerzo, como si mi trabajo fuera un producto directo de su crianza. El abogado, que claramente se sentía incómodo con toda la situación, trató de suavizar el momento diciendo que esto era un gesto de unidad familiar y que todos saldríamos beneficiados si Lily se unía al negocio. Le pregunté si sabía algo de diseño gráfico, marketing o administración básica. No respondió, claro, porque la respuesta era obvia: Lily no sabe nada de eso. Mi padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se inclinó hacia mí. Su voz fue baja, pero cargada de amenaza. Si no haces esto, te vas a arrepentir. Hay maneras de obligarte, y no vamos a quedarnos cruzados de brazos mientras nos tratas como si fuéramos extraños. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me levanté, los miré fijamente y les señalé la puerta. Les dije que se fueran de mi oficina. No me importó si sonaba grosero o irrespetuoso, estaba demasiado enfadado como para contenerme. Antes de que se marcharan, les dejé algo muy claro: si intentaban cualquier movimiento legal, yo me defendería. No iba a ceder a sus chantajes. Cuando finalmente se fueron, me quedé ahí, solo, tratando de calmarme. Sentía una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que apenas podía pensar. ¿Cómo habíamos llegado a este punto?
¿Cómo pasaron de ser mis padres a convertirse prácticamente en mis adversarios? Esa misma tarde llamé a un amigo que es abogado especializado en derecho comercial. Le conté todo lo sucedido, paso a paso. Me aconsejó empezar a proteger mi empresa de forma más sólida. Aunque ya estaba registrada únicamente a mi nombre, me recomendó incluir nuevas cláusulas legales para asegurarme de que ningún tercero, ni siquiera un familiar, pudiera hacer reclamaciones sobre ella. También me sugirió guardar todo, mensajes, correos, llamadas, cualquier intento de presión o amenaza. Eso es justo lo que estoy haciendo ahora. Mi amigo está ayudándome a reforzar toda la estructura legal, pero no puedo evitar sentirme devastado. No solo perdí el apoyo de mis padres, sino que ahora parece que están activamente intentando sabotearme. Lily, por supuesto, está disfrutando del drama. Subió algo a sus redes sociales, claramente dirigido a mí. Algunas personas necesitan recordar quién estuvo ahí para ellas desde el principio. La familia debería ser lo primero. Leer eso me dejó sin palabras. Es agotador. Siento que estoy luchando contra un muro, contra algo que ya no se comporta como familia, sino como un grupo organizado decidido a quitarme lo que he construido. Y lo peor es que tengo la horrible sensación de que esto apenas está empezando. Actualización 3. Después de aquella visita con el abogado, decidí tomarme unos días para pensar. No contesté las llamadas de mis padres, ni los mensajes de Lily, ni los correos cargados de culpa que mi madre empezó a enviarme, esos que decían cosas como, la familia es lo único que realmente importa. Pero, aunque intenté desconectarme, no podía dormir. Había algo que no encajaba. Ni Lily ni mis padres habían mostrado tanto interés en mi empresa antes, y ahora, de repente, actuaban como si fuera una cuestión de vida o muerte. Decidí hablar con mi primo Ethan, uno de los pocos familiares que no se deja llevar por el favoritismo hacia Lily. Le conté todo, esperando que pudiera ofrecerme algo de claridad. Después de escucharme, guardó silencio unos segundos y finalmente dijo: «Hay algo que deberías saber. No es mi lugar contártelo, pero creo que deberías revisar las finanzas de tus padres». Al principio no entendí qué quería decir, pero su tono me dejó intranquilo. Cuando insistí, me explicó que había oído rumores de que mis padres estaban atravesando serios problemas económicos. Según él, invirtieron una buena cantidad de dinero en el negocio de un amigo, y todo se fue al diablo. Resulta que el negocio fue un completo desastre, y ahora mis padres están endeudados hasta el cuello. En ese momento todo empezó a tener sentido. La insistencia de mi madre, la desesperación de mi padre, la repentina decisión de Lily de querer unirse a mi empresa, incluso el hecho de que trajeran un abogado. Todo apuntaba a lo mismo: esto nunca se trató de familia, ni de valores, ni de unidad. Todo giraba en torno al dinero. Así que decidí enfrentarlos directamente. Fui a su casa, y después de los saludos incómodos de siempre, les solté la pregunta sin rodeos. ¿Cuánto dinero deben? El rostro de mi madre se puso pálido como una hoja de papel. Mi padre intentó mantener la calma, pero fue evidente que no se esperaban esa pregunta. Trataron de negarlo, diciendo que yo estaba exagerando, que no sabía de qué hablaba. Pero cuando mencioné el negocio fallido del que me habló Ethan, ya no pudieron seguir fingiendo. La verdad salió a la luz: mis padres no solo están endeudados, sino que están al borde de perder su casa. Resulta que mis padres se metieron en un lío financiero monumental. Intentaron invertir los ahorros de toda su vida, el dinero que tenían guardado para el retiro, en un par de negocios arriesgados, y todo se fue al drenaje. Ahora están ahogados en deudas, pagando intereses imposibles y sin una fuente real de ingresos para salir adelante. Lo más duro de descubrir fue que Lily sabía todo desde el principio. Ella estaba al tanto de la desesperación de mis padres y, en lugar de tratar de ayudarlos con sentido común, decidió usar su estatus de la hija favorita para tratar de resolver el problema a costa mía. Cuando los confronté, mi madre rompió a llorar. Me dijo que no sabían qué más hacer, que estaban desesperados y que pensaron que, al menos yo, su hijo exitoso, no los dejaría solos. Mi padre, en cambio, fue mucho más directo. Eres el que tiene dinero y estabilidad. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que sacrificamos por ti. No podía creer lo que estaba escuchando.
Intenté mantener la calma y explicarles, una vez más, que mi empresa no era una fuente infinita de dinero y que si hubieran venido de frente, pidiendo ayuda, quizá habría considerado echarles una mano. Pero no. En lugar de eso, prefirieron mentir, manipular y presionarme. Mi padre perdió la paciencia y comenzó a gritar. Lo único que nos importa es que resuelvas esto. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra vida se derrumba solo porque tú eres demasiado orgulloso para compartir lo que tienes. Me fui de su casa más frustrado y decepcionado que nunca. Esa misma noche, Lily me envió un mensaje lleno de reproches, acusándome de tener complejo de superioridad y diciéndome que soy un egoísta que se olvidó de quien estuvo ahí para mí cuando no era nadie. ¿Quién estuvo ahí para mí? ¿Ellos? Los mismos que no me ofrecieron ni una palabra de aliento cuando trabajaba 16 horas al día para mantener mi empresa a flote. Esa fue la gota final. En ese momento supe con absoluta certeza que ya no podía confiar en ninguno de ellos. Mi abogado está al tanto de todo y me aconsejó reforzar aún más la protección legal de mi negocio. También me sugirió empezar a desvincularme de cualquier conexión financiera que aún tenga con mis padres. No ha sido fácil, y emocionalmente me está destrozando, pero una cosa tengo clara, no voy a permitir que destruyan lo que tanto me ha costado construir solo porque ellos tomaron malas decisiones. Actualización 4. Y justo cuando pensé que nada podía empeorar, Lily cruzó una línea que jamás creí posible, intentó acceder a mi cuenta bancaria. Sé que suena como algo sacado de una telenovela, pero, lamentablemente, esto es mi vida real. Todo comenzó hace unos días, cuando recibí una alerta de seguridad de mi banco. El mensaje decía que alguien había tratado de entrar a mi cuenta desde un dispositivo desconocido. Pensé que podía ser un error, pero cuando revisé los detalles y vi la dirección IP, me di cuenta de que coincidía con la zona donde viven mis padres. Al principio intenté no sacar conclusiones precipitadas. Tal vez era una coincidencia, o tal vez alguien más de la misma área estaba intentando algo. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. ¿Por qué justo ahora, en medio de todo este caos familiar, alguien intentaría hackearme? Llamé al banco para pedir más información. Les expliqué la situación y fueron bastante comprensivos. Me dijeron que el intento de acceso se dio cuando alguien trató de restablecer mi contraseña usando mi correo electrónico, pero no pudieron completar el proceso porque no tenían el código de verificación que llega a mi teléfono. Ahí entendí que no era un ataque aleatorio. Era alguien que conocía mis datos personales y que, claramente, tenía una intención específica. Decidí revisar mis correos, y lo que encontré me dejó helado. Unos días antes del intento de acceso, alguien había enviado una solicitud para cambiar la contraseña de mi cuenta principal. Por suerte, la autenticación en 2 pasos bloqueó el intento, pero eso fue suficiente para ponerme en alerta máxima. Quienquiera que estuviera detrás de todo esto sabía que mi correo era la llave para acceder a mis cuentas, tanto personales como del negocio. Y entonces, llegó el mensaje de Lily. Era casi una amenaza disfrazada. Si no estás dispuesto a compartir lo que tienes, tal vez sea hora de que alguien te dé una lección sobre lo que significa la familia. En ese momento todo encajó. No tenía pruebas directas, pero las coincidencias eran demasiado fuertes. Estaba casi seguro de que Lily estaba detrás de todo. No le respondí. En lugar de eso, llamé a mi abogado y le conté lo ocurrido. Me dijo que debía presentar una denuncia cuanto antes, aunque no tuviera evidencia concluyente todavía. Según él, este tipo de cosas pueden escalar rápido si no se toman medidas legales preventivas. Así que lo hice. Fui a la policía y les expliqué todo, el intento de acceso al banco, los correos, el mensaje de Lily. Llevé capturas de pantalla, registros de actividad y cualquier cosa que pudiera servir de prueba. No era una confesión explícita, pero era suficiente para demostrar que había un patrón de acoso y manipulación. Un día después, mi madre me llamó furiosa. No tengo idea de cómo se enteró de la denuncia, probablemente por Lily, pero estaba fuera de sí. Me gritó, llamándome traidor y diciéndome que uno no trata a su propia sangre como si fuera un criminal. Cuando le respondí que su hija había intentado hackearme, lo negó por completo. Me acusó de inventar excusas para no ayudar a la familia, y para rematar,
terminó la llamada diciendo: todo esto se acabaría si simplemente hicieras lo correcto y compartieras con tu hermana. Después de colgar, supe que ya no había nada más que decir. Mi novia me convenció de bloquearlos a todos, al menos por un tiempo, y aunque al principio me sentí culpable, ahora entiendo que era lo más sano para mi estabilidad mental. Desde entonces, he reforzado la seguridad en absolutamente todo, cambié contraseñas, activé autenticación biométrica y configuré alertas automáticas para cualquier actividad sospechosa. Ya no me fío de nadie en ese círculo. Es una sensación amarga, tener que protegerte de tu propia familia, pero en este punto, es la única manera de mantenerme a salvo y preservar lo que tanto trabajo me ha costado construir. También le pedí a mi equipo de TI en la empresa que revisara si había habido algún intento de acceso extraño en los sistemas, pero afortunadamente todo estaba limpio. Estoy furioso y agotado. No sé qué me duele más, que mi propia hermana haya llegado tan lejos, o que mis padres sigan defendiéndola como si no hubiera hecho nada malo. Esto ya no es solo una disputa familiar, ahora se siente como un ataque directo contra mi estabilidad, mi trabajo y mi paz mental. Lo único que tengo claro es que no voy a dejar que me destruyan. Ya hablé con mi abogado sobre la posibilidad de solicitar una orden de restricción contra Lily si esto vuelve a suceder. Por mucho que me duela, parece que ese es el camino al que me están forzando. Actualización final. Después del intento de hackeo y la denuncia que presenté, decidí que ya no podía quedarme esperando a ver qué más harían Lily y mis padres. Estaba claro que esto no iba a parar hasta que enfrentaran consecuencias reales. No podía seguir siendo el blanco de su manipulación y sus tácticas sucias. Días después de la denuncia, recibí una llamada de la policía. Me dijeron que habían rastreado la dirección IP del intento de hackeo y efectivamente coincidía con la casa de mis padres. Fue un momento de alivio, pero también de profunda tristeza. Era la confirmación de que mi propia familia estaba detrás de todo esto. Mi abogado me explicó que, aunque los intentos de hackeo no lograron su cometido, seguían siendo un delito. Además, el hecho de que Lily haya intentado manipular la situación con amenazas emocionales y el acceso indebido a mi información bancaria la ponía en una posición muy comprometida. Decidimos proceder con una demanda formal, tanto contra Lily como contra cualquier otro miembro de mi familia que estuviera involucrado. Cuando mis padres se enteraron, fue como si todo explotara. Mi madre me llamó entre lágrimas, suplicándome que retirara la denuncia. Dijo que Lily no sabía lo que estaba haciendo, que estaba desesperada y que todo esto se podía arreglar en familia. Mi padre, en cambio, me envió un mensaje directo. Si sigues adelante con esto, olvídate de nosotros. Ya no tendrás familia. Por mucho que esas palabras me dolieron, ya no podía retroceder. Llevaba meses aguantando sus manipulaciones y la línea se había cruzado hace tiempo. No iba a permitir que siguieran usándome como su solución para todo, especialmente cuando ya no les importaba hundirme si eso significaba obtener lo que querían. La situación llegó a su punto más tenso cuando la policía citó a Lily para declarar. Según me contaron, intentó negar todo al principio, pero finalmente admitió que había sido ella quien intentó acceder a mi cuenta bancaria. Lo justificó diciendo que no le dejé otra opción y que todo lo hacía por el bien de la familia. Esa declaración fue clave porque no solo implicaba que ella era culpable, sino que también demostraba que sus actos fueron premeditados. El proceso legal avanzó rápidamente. Mi abogado se encargó de que Lily enfrentara cargos por intento de fraude y acceso no autorizado a sistemas informáticos. Aunque no llegó a concretar el hackeo, las pruebas eran suficientes para presentar un caso sólido. Por otro lado, mis padres también fueron citados como cómplices, ya que las evidencias mostraban que el intento de hackeo se realizó desde su casa y había indicios de que sabían lo que Lily planeaba hacer. La reacción de mi familia fue, como siempre, intentar culparme. Mi madre me acusó de ser despiadado, de no tener corazón y de destruir nuestra familia. Mi padre incluso trató de justificar las acciones de Lily, diciendo que solo estaba intentando conseguir lo que le correspondía. Esas palabras fueron la confirmación final de que ya no podía seguir considerando a estas personas como mi familia. El caso terminó en un acuerdo judicial. Lily aceptó un trato para evitar ir a prisión, pero tuvo que declararse culpable, pagar una multa significativa y comprometerse a asistir a sesiones de terapia obligatoria por su conducta.
Mis padres, por otro lado, tuvieron que firmar un acuerdo de no acercarse a mi empresa ni intentar contactar conmigo directamente. También quedaron obligados a pagar una parte de los costos legales que este proceso me generó. Aunque el resultado fue favorable para mí, no puedo decir que salí de esto sin cicatrices. Perder a mi familia, incluso bajo estas circunstancias, es algo que jamás pensé que sucedería. Pero no había otra opción. Me di cuenta de que, por mucho que los quisiera, ellos no me querían a mí de la misma manera. Solo veían lo que podían obtener de mí, y cuando no conseguían lo que querían, no dudaban en destruirme. Desde entonces, he cortado todo contacto con ellos. Cambié mi número, reforcé aún más la seguridad de mi empresa y me enfoqué en rodearme de personas que realmente me apoyan. Mi novia, mis amigos y hasta mis colegas han sido un pilar fundamental para superar esto. ¿Saben qué es lo más irónico? Desde que todo esto terminó, mi empresa ha crecido más que nunca. Es como si, al liberarme de esa carga emocional y esa toxicidad, finalmente pudiera dedicar toda mi energía a lo que realmente importa. Por primera vez en meses, siento que estoy recuperando mi vida. Esto no es lo que quería para mi familia. Siempre imaginé que, si algún día tenía éxito, podría compartirlo con ellos de manera sana y feliz. Pero hay una gran diferencia entre ayudar y ser explotado. Aprendí esa lección de la manera más difícil, pero ahora sé que, por más que duela, a veces hay que poner límites incluso a las personas que amas.